Agradezco al profesor Alexander Villarroel por su iniciativa en llevar adelante este congreso. Asimismo, a quienes han participado en la producción del mismo, y a ustedes, por supuesto, por asistir. Un saludo a los participantes de este primer congreso de arquitectura interactiva. Mi nombre es Argimiro Castillo Gandica. Me corresponde esta ponencia titulada Un enfoque arquitectónico en el diseño de estructuras para edificación. En esta sesión exploraremos sobre una clasificación de los sistemas estructurales y su utilidad en el diseño estructural como parte integral del diseño arquitectónico. Pero, ¿por qué hablamos de diseñar? Porque antes se construían directamente los edificios. ¿Alguien ha visto los planos de cómo se construyeron, o los planos de construcción, perdón, de las pirámides de Egipto, pirámides mesoamericanas, o más cerca en el tiempo, los planos de construcción de Notre Dame, o sea, los planos de proyecto de construcción de Notre Dame? No, porque no existen. Pero sí un dato. Fíjense, los avances físicos matemáticos de los siglos XV al XVII abrieron las puertas al estudio del comportamiento de los materiales. Conceptos tales como la elasticidad, esfuerzos o tensiones internas, resistencia, deformación, etc., fueron desarrollados durante este periodo con el bagaje creado por científicos como Newton, Hooke y Euler, entre otros, conformando el cuerpo teórico necesario para la comprensión del comportamiento estructural. En el siglo XVI, con la creación de la primera Academia de Ingeniería en París, Francia, llamada Escuela Nacional de Puentes y Caminos, se inicia la separación de las ingenierías de la arquitectura como oficios separados y especializados. Este es el primer paso al diseño, por un lado de la arquitectura y por el otro de lo que sería la estructura. Aunque en realidad, como ya lo dice la portada de esta ponencia, comprenden un todo indivisible con el resto de los componentes de la edificación. Porque, como dice Ching en su libro sobre estructuras, dice, cuando hablamos de estructuras arquitectónicas nos referimos a aquellas que combinan forma y espacio de una forma coherente. En consecuencia, diseñar una estructura implica algo más que el dimensionado correcto de los elementos o componentes o el diseño de las uniones estructurales. Tampoco se trata simplemente de resolver y equilibrar un sistema de fuerzas, sino de tomar en consideración que la configuración general y la escala de los elementos y las uniones estructurales incorporan una idea de proyecto que refuerzan la forma arquitectónica y la composición espacial de la propuesta y hacen posible su construcción, es decir, la integran en un proyecto factible. Plantear entonces la solución correcta de una estructura, no calcular, sino diseñar, es un proceso tan difícil como el cálculo, debido a la complejidad de los parámetros implicados. Esta se ha de realizar integrada en el diseño arquitectónico. Se deben conocer además las posibles soluciones ofrecidas por las técnicas modernas de proyecto y construcción. ¿Cuál es el objetivo? Transportar las cargas desde su origen hasta el suelo mediante la estructura. De la estructura y sus elementos se deben conocer con una precisión aceptable la geometría y los materiales que la componen. Entonces, prediseñar una estructura, sería tenerla ya en anteproyecto, significa proyectar la estructura con las medidas dentro del edificio. Ya que hemos mencionado geometría, composición, configuración, ubicación y materiales, la relación entre la forma arquitectónica y estructural es clave para entender de lo que estamos hablando. Con imágenes es más sencilla. Aquí tenemos 3 imágenes, donde revisamos un par de obras. Notamos diferencias entre una y otra, y así notamos cómo, por ejemplo, en el Panteón, la forma arquitectónica es la misma forma estructural. Los muros de carga, al igual que la cúpula del techo, son cerramiento y estructura al mismo tiempo. En otro caso, la estructura tiene formas que acompañan a la arquitectura, donde el cerramiento no es estructura, pero sin esta, este no se mantiene, es decir, el cerramiento.
Importante aquí verificar la relación arquitectura-estructura en base a la geometría. En el Panteón la estructura da la forma. En el Guggenheim la estructura acompaña la forma arquitectónica y decimos acompaña porque debe ser geométricamente compatible. Fíjense que esta diferencia entre los dos ejemplos nos permite separarlas en arquetipos, según su construcción. Una primera sólida, masiva, denominada estereotómica, que es la del Panteón, y una segunda entramada, entretejida, denominada de filigrana o tectónica, aportando una clasificación muy útil para diferenciarlas. En consecuencia, las clasificaciones son muy útiles porque sirven para conocer y tener a mano los diferentes elementos de un sistema y cómo se integran las partes en el todo o cómo se disgrega el todo en las partes. Es la base para el análisis de un fenómeno que es un procedimiento propio del diseño arquitectónico y también del diseño estructural. Las alternativas estructurales posibles son muy variadas y diferentes. Por ello se debe utilizar una forma de reducción o taxonomía que nos permita operar con mayor facilidad. Acá vemos una serie de tipos estructurales, que son una manera de clasificar las estructuras, pero que pues configuran toda una suite de opciones diferentes, donde pues básicamente en base a la experiencia que se va ensamblando esta intuición sobre cómo diseñar la estructura, de manera que pueda haber una forma más sencilla. Las estructuras tienen forma, tamaño, materiales constitutivos y mecánica de funcionamiento, que es el comportamiento estructural. Y esto hace que las posibilidades de clasificación puedan ser muy variadas. Aquí vemos simplemente una por tipo. Además, provee las categorías útiles y adecuadas al diseño, incorporando los parámetros esenciales que gobiernan las estructuras dentro de este campo de trabajo. Por ello, presentamos entonces una clasificación que llamaremos en adelante la clasificación Schodek, cuya taxonomía se basa en la geometría y en las propiedades físicas básicas de su construcción, rígido, no rígido, de la estructura. La clasificación Schodek está fundamentada en los elementos estructurales, categorizados por su geometría y sus propiedades físicas básicas de construcción. Como vemos en el diagrama de la izquierda, por las formas estructurales tenemos para los elementos varias categorías por geometría. Serían los lineales rectos, los lineales curvos, las superficies planas, las superficies curvas y estas de curvatura simple o de curvatura doble, donde todas ellas pueden ser rígidas o no rígidas. En el diagrama de la clasificación, que la tenemos a la derecha, cada categoría parte de la izquierda, desde los elementos estructurales hasta las formas complejas por agregación de elementos. Es significativa para la agregación solo la naturaleza aditiva de esos elementos. Y es significativo para las estructuras que los elementos además estén ubicados y relacionados con la intención de proveer ciertos atributos de carga. Los ensamblajes típicos mostrados en el extremo derecho del diagrama son solo ejemplos, pues las posibles combinaciones son en realidad bastante más numerosas. En cuanto a la categorización por propiedades físicas básicas de construcción de elementos, distingue entre elementos rígidos y elementos que no lo son, fundamentado en la deformabilidad del elemento. Aunque todos los elementos se deforman, los no rígidos toman una forma bajo una condición de carga que puede cambiar drásticamente cuando cambia la naturaleza de la carga. Por otro lado, los elementos rígidos no sufren un cambio apreciable de forma ante una condición de carga ni con el cambio drástico de la misma. La rigidez o flexibilidad de los elementos se asocian con el material de construcción. La madera, por ejemplo, es un material inherentemente rígido. Por otro lado, el acero bien puede ser utilizado para construir elementos tanto rígidos como no rígidos. Con el concreto reforzado, como con la piedra, se pueden producir estructuras rígidas, pero que lo son bajo condiciones específicas de carga, como podemos ver en el pórtico trilítico, que es la imagen superior, en la imagen derecha, ¿verdad? Que es estable para unas condiciones de carga gravitatorias,
pero inestable para unas condiciones de carga lateral o horizontal. Sin embargo, con el concreto armado se pueden producir estructuras rígidas para condiciones de carga cambiantes, como vemos en el pórtico inferior, que sería el pórtico rígido, donde la unión rígida entre viga y columna permite esa distribución de momentos o esa distribución de momentos en toda la estructura, de manera que permite que resista cargas tanto gravitatorias como horizontales. La utilidad de esta clasificación radica en la entrada geométrica de las posibilidades estructurales, facilitando el proceso de diseño estructural. Su sencillez reside en la capacidad de reducción de un sistema estructural a los elementos que los componen, que son los elementos estructurales primarios. Lo vemos ahí en el diagrama de la izquierda, que también podemos denominar los tipos estructurales, como lo vemos en la primera columna. Esta clasificación sirve para analizar tanto desde los elementos estructurales aislados para disponer en agregación organizada, como desde un modelo ensamblado para su disgregación. Las estructuras de edificación son invariablemente y por naturaleza formadores de volúmenes. ¿Sí? Repito, las estructuras de edificación son invariablemente y por naturaleza formadoras de volumen. Se utiliza también acá la noción de unidades estructurales primarias, que simplemente son elementos estructurales primarios formadores de volúmenes discretos, es decir, ellos mismos contienen un volumen, bien sea por sí mismos, de manera individual, como serían la cúpula, la bóveda, o por ensamblaje de varios de ellos, como los ejemplos que vemos en la columna intermedia. Las posibilidades materiales de la estructura son muy variadas y asimismo pueden ser compuestas. Por ello es importante el enfoque holístico en las posibles soluciones estructurales. Desde los sistemas constructivos, pasando por los materiales, su composición, disposición, hasta el ensamblaje de los elementos y el detallado estructural. Tenemos a la derecha un posible flujo del proceso de diseño, al cual le podría entrar por cualquier de las partes, la superior o la inferior, en principio. Pero con la experiencia se verifica y se va a verificar realmente que el flujo del proceso puede iniciar en cualquiera de sus fases. El uso de esta clasificación para el proceso de diseño es bastante sencillo. Aquí vemos en el diagrama de la derecha, podemos apreciar que este posee una bidireccional horizontal de lectura y de ahí su utilidad como herramienta de análisis para la toma de decisiones. Y tiene además la cualidad de ser una herramienta intuitiva que puede ser iniciada para el análisis desde cualquiera de sus procesos intrínsecos, de agregación o de disgregación, como los vemos en la imagen o la figura o el gráfico de la izquierda. Siendo así, no tiene un punto de partida definida por izquierda o derecha, pues serán las características propias del modelo propuesto las que nos orientarán durante el análisis. Por ello es importante tener claro el modelo de la estructura, verificando la ubicación e interrelación de sus elementos estructurales. El proceso de ensamblaje de la estructura, que aquí podemos verlo en el flujo de izquierda a derecha, donde se propone la ubicación e interrelación de los elementos estructurales, se denomina estructuración. Se puede dar desde el origen mismo del proyecto o se puede ir construyendo a medida que se desarrolla el proceso de diseño y su resultado evidentemente debe ser un modelo estructural. Para comprender cabalmente cómo funciona el diagrama de clasificación Schoedeck, que aquí lo tenemos en un zoom por la cabecera, es importante introducir unas nociones que nos serán muy útiles. Debemos tener presente que las estructuras de edificación son invariablemente formadoras de volumen y en ellos se distinguen del resto de las estructuras. Vemos en la figura cómo la tabla de clasificación tiene 3 columnas que identifican de izquierda a derecha, primero los elementos estructurales, también denominados elementos estructurales primarios, que aislada o conjuntamente configuran una estructura donde algunos de ellos son formadores de volúmenes por sí solos. Los ensamblajes típicos los vemos en 2 niveles, en la columna del medio
que conforman las unidades estructurales primarias o ensamblajes típicos de elementos primarios, que son elementos estructurales agrupados, es decir, agregados, siendo generadores de volúmenes discretos e invariablemente relacionadas a los requerimientos programáticos del edificio considerado. Las repeticiones o repeticiones típicas de unidades estructurales primarias, que comprenden agregaciones celulares de unidades volumétricas, con dimensiones relacionadas también, por supuesto, a la ocupación del edificio, que es la tercera columna que vemos a la derecha. Veamos ahora un par de casos ejemplares. El caso 1 son 4 columnas soportando 4 vigas. Los definimos como elementos primarios lineales rígidos dispuestos 4 en posición vertical sobre un arreglo cuadrado que corresponde a las columnas, unidos en su parte superior por 4 elementos primarios lineales rígidos dispuestos horizontalmente que unen a las columnas de 2 en 2. Este conjunto conforma una unidad estructural primaria, al cual aún le falta el cerramiento superior. Lo ven, que podría ser una losa o también podría ser una placa. En el caso 2, el de la derecha, vemos 4 columnas soportando una placa plana por sus esquinas. Esto también conforma una unidad estructural primaria. Fíjense que contienen ambas exactamente el mismo volumen discreto y podrían contener idénticos espacios dentro de ellos, con el mismo uso, por supuesto. Sin embargo, fíjense que ni las columnas ni las vigas por sí mismas forman volúmenes discretos, así como tampoco las placas. Solo lo hacen por ensamblaje de varios de ellos, con una determinada estructuración que define las ubicaciones e interrelaciones entre los mismos. Pensar en las estructuras de esta manera es más sugerente en las etapas preliminares del diseño, pues las dimensiones de las unidades estructurales primarias están invariablemente relacionadas a los requerimientos programáticos del edificio, es decir, a su uso. De inmediato veremos algunos ejemplos de proyectos construidos que nos ayudarán a identificar parámetros de la clasificación y poder entender su diseño estructural. Arquitectura y forma. Así como forma arquitectónica y forma estructural son términos relacionados que están siempre presentes en el quehacer arquitectónico, casi todos nos preguntamos cuál viene primero o cuál es el orden. Pero el asunto no es resolver algo que puede tener muchas soluciones, tantas como arquitectos existen. Pero el asunto, en este caso, vemos claramente que la forma está por encima de todo. Son necesarias para la forma, fíjense que tiene una forma escultural, las superficies de doble curvatura, que en algunos casos tocan en el suelo, pero en otros está flotando. Muy seguramente ya deben estar pensando cuál fue la opción estructural utilizada, porque vista así no es tan obvio. Podemos ver que para el envolvente se utilizó el sistema de malla espacial, debido a que puede cambiar de dirección, incluso muy suavemente, con poca altura entre los cordones superior e inferior, y además, pues la sobrecarga de servicio es mínima. Estamos hablando de agua, vientos y, por supuesto, el mantenimiento del techo que se debe tomar en cuenta. Y fíjense que la malla espacial está conformada toda por elementos rectos rígidos y cortos, en arreglos triangulares que conforman pirámides de base cuadrada. Las curvas suaves se logran con segmentos rectos y cortos. Quienes pensaron que las mallas espaciales solo pueden ser planas, pues aquí tienen la prueba de su versatilidad. Más sin embargo, en la imagen de la derecha se puede apreciar cómo es la transición de la malla al suelo, necesitando entonces otros tipos de elementos estructurales que están en primer plano y al fondo a la derecha. ¿Ven? Que son unos elementos de transición entre la malla y lo que serían las fundaciones del suelo. La estructura interior del resto del edificio puede ser en cualquiera de los sistemas que nos permitan construir volúmenes discretos en el interior, dependiendo, por supuesto,
del programa arquitectónico para establecer la modulación, luces, alturas, como por ejemplo pórticos o muros con losas recubiertos siempre por la envolvente. Acá podemos ver cómo la malla espacial puede tener doble curvatura. También podemos verificar otra cosa. Los arquitectos no trabajamos solos. Detrás de todo proyecto hay un equipo de profesionales diferentes, como por ejemplo los arquitectos y los ingenieros estructurales. Pero si conocemos los arquitectos, los principios básicos de los sistemas estructurales, forma, funcionamiento, ensamblaje, materiales, muy seguramente podamos establecer opciones preliminares para la estructura del edificio, incluso en casos complejos como este, cuya complejidad radica ¿en qué? En la forma y las posibles soluciones estructurales, que tienen que ver con muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la factibilidad económica. También pueden ver que el sistema de cerramiento no es sencillo. Son varias capas de sistemas con materiales diferentes. Acá vemos un edificio con una forma más regular, donde por lo menos las fachadas son planas y verticales. Viendo estas dos imágenes, podríamos pensar que se trata de un muro perforado o de columnas entrecruzadas. Y ambos sistemas, muro perforado o columna entrecruzada, se pueden acoplar sin problemas a placas o losas horizontales. La planta del edificio es en forma de L y llama la atención lo siguiente: el patrón de los elementos de sostén responde a la geometría de los árboles en la avenida. Se puede ver claramente además que al superponer varios árboles seguramente se verá el esquema que apreciamos en la fachada. La estructura es en concreto armado y deja ver limpiamente el interior a través de los cristales, además de permitir que se acoplen a ella los elementos horizontales de sostén. En las diferentes plantas del edificio, desde el sótano, que lo tenemos en la parte superior izquierda de esta diapositiva, hasta el séptimo nivel, es notable cómo la estructura perimetral se va segmentando cada vez más, permitiendo mayor superficie de horadación. Tal como vemos en el esquema de la derecha, con varias siluetas de árboles superpuestos, y cómo esto configura un patrón que abarca todo el perímetro del edificio que se puede plegar sobre la forma de la planta. Acá tenemos el salón de usos múltiples en el sexto nivel, donde apreciamos el entramado exterior en concreto armado, que tiene un espesor de 30 centímetros, donde las losas se acoplan a ese entramado sin necesidad de columnas intermedias, salvando luces entre 10 y 15 metros, pues permitiendo un espacio diáfano en todo el espacio que tiene la planta. Fíjense que el entramado perimetral, conjuntamente con las placas de abajo y de arriba, conforman volúmenes discretos apilados uno sobre otro, que son cada uno como el caso ejemplar mostrado, el de las 4 columnas soportando una placa plana, con la diferencia que las columnas son más numerosas, tienen inclinaciones y se traman entre ellas. ¿Vieron el uso de la clasificación? Bien. Este edificio busca que su usuario tenga la experiencia de caminar en las nubes. Toda su envolvente es agua pulverizada, como lo ven en la imagen, es decir, niebla densa, y su forma puede cambiar. De manera que la estructura debe ser lo más ligera posible, solo soportando las caminerías, las plataformas y el sistema de aspersión de agua. La nube tiene 90 metros de largo por 60 metros de ancho y 20 metros de alto, utilizando agua del lago, filtrada y finalmente pulverizada por 35.000 aspersores que pueden hacer cambiar la experiencia de deambular sobre ella. La nube desnuda es un entramado de elementos primarios lineales rectos, rígidos y no rígidos. Debido a que la estructura debe ser muy ligera, el material utilizado es el acero, en un sistema llamado Tensegrity, ideado por Buckminster Fuller en los años 50 del siglo XX. Y por supuesto, en un entramado triangular con elementos rígidos
que son las barras, y elementos no rígidos, que son los cables, que funcionan exclusivamente a compresión y a tracción, respectivamente. Visto ese esqueleto, vemos que es eso. Un esqueleto desnudo que se puede vestir de niebla. Está diseñado para ello. Es, en resumen, un edificio que no es un edificio que es una experiencia para el usuario. Pero con la ayuda de su estructura, logra una ligereza casi etérea, haciendo posible que una plataforma de 7.400 metros cuadrados solo se apoye en 4 columnas de acero que se anclan a los pilotes en la superficie del lago, permitiendo grandes voladizos en las 4 direcciones. En este caso vemos cómo la filigrana estructural tiene una forma que después dará una forma base a la nube, aunque ésta, por los vientos y la densidad de la aspersión, pueda cambiar su forma. Pues bien, espero que esta charla les haya sido de utilidad. Hemos visto ejemplos emblemáticos que ilustran el poder de una clasificación, que es muy útil como una aproximación al diseño de estructuras. Con estas nociones podremos resolver algunas situaciones y la práctica sobre el tema irá dando la experiencia para su dominio. Les recomiendo que tomen cualquier proyecto que hayan desarrollado y le apliquen el análisis de clasificación de Schödel para que vean que podrán muy fácilmente con proyectos que ustedes mismos hayan desarrollado hacer la categorización, la clasificación y la desagregación o la agregación, lo que quieran, pero digamos que es una aproximación bastante sencilla y muy comprensible y además muy útil. Muy agradecido por su atención y bien, quedo pendiente a sus preguntas.